hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A su nombre sea la gloria. Pueden tomar asiento, por favor. Nos vamos a ocupar en esta mañana en un tema que es supremamente importante para la iglesia de hoy en cualquier lugar del mundo, donde estén los cristianos. Este es un tema que todos nosotros debemos de conocerlo de manera muy amplia, porque el tiempo que estamos viviendo, por cierto, no es nada fácil. ¿Cómo habla Dios en este tiempo? ¿Cuál es el método o la forma que Dios está usando para hablarnos hoy? En primer lugar, es bueno que nosotros conozcamos cómo habló Dios en el pasado. En el libro que acabamos de leer, nos enseña la Escritura de las dos formas que Dios ha utilizado para él hablar. Primero, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿A quiénes habló Dios? A los padres. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Si me ayudan allá, los que están allá frente al... ¿Sí se puede? Sí. Bueno, muy bien. Porque vamos a estar muy atentos en esta mañana. Y les voy a pedir que por favor estén muy atentos. Ojalá pudieran tomar los que puedan hacerlo, tomar sus apuntes, porque es supremamente importante. En este capítulo 1 y versículo 1 nos dice en primer lugar cómo habló Dios. Dice que Dios habló ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Y qué más? Habló de muchas maneras. Amén. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿A través de quiénes? Habló a los padres por medio de los profetas. ¿Qué nos dice la Escritura de esas muchas veces que Dios habló? Y la forma como Dios habló. Dios habló a través de sueños. Dios habló a través de visiones. Dios habló a través de revelaciones. Dios habló a través de señales. Dios habló a través de apariciones. Y habló a través de las profecías. Son las formas como Dios habló. A través de los sueños. Dios habló en la antigüedad a través de los sueños. Por ejemplo, encontramos a un José que tuvo sueños. Dios le mostró a través de esos sueños lo que iba a pasar. Pero Dios también mostró a través de sueños, inclusive a quienes no eran en esa época. Aló. Bueno. Dios habló entonces inclusive a través de personas o les mostró a personas. No digamos que les habló, sino que le mostró a personas que no eran inclusive de la fe, ni eran del pueblo de Israel, y mostró cosas que iban a suceder, y lo hizo a través de visiones o a través de sueños. Eso lo vemos nosotros en el libro de Génesis. Dios le habló a Abraham. No estoy hablando aquí mencionando personajes de manera cronológica, ordenada, no.
Pero para que nosotros recordemos, los que somos lectores de la Biblia, recordamos eso, la forma como Dios habló. Por ejemplo, Abraham dice que Dios se le apareció a Abraham y le habló. Formas como Dios habló. A José le habló a través de sueños. A Jacob le habló a través de sueños. A Jacob le habló a través de apariciones. Eso es si lo miramos en el libro de Génesis. Dice que un ángel se le apareció e inclusive tuvo una lucha con Jacob. ¿Quién ha leído esa historia? Creo que todos la hemos escuchado o la hemos leído en algún momento. Fueron formas que Dios utilizó para hablar. Igualmente lo hizo con Moisés y con muchos los personajes de las Escrituras. Uno lee la historia de todos estos hombres de las Escrituras, de la Biblia, y fueron hombres que tuvieron sueños, tuvieron visiones, hubo apariciones, y Dios habló de diferentes formas. Dios le habló a Moisés desde una zarza que ardía. Él no vio ninguna figura humana, ni angelical. Vio que una zarza, es decir, un montón ahí de rastrojo, amontonado ahí, en medio de un desierto, que por allá suele suceder eso, nacen hierbas y se hacen algunas matas, y vio que una zarza estaba ardiendo, estaba encendida, pero le llamó la atención porque ardía y ardía y no se consumía. Una zarza, que es una maleza, cuando está seca usted le mete candela y rápido se consume, eso no demora sino escasos segundos, 1 minuto, 2 minutos, y si la zarza es pequeña, pues rápidamente se consume. Eso es lo que le llamó la atención a Moisés. ¿Por qué ardía y ardía, ardía y no se consumía? Entonces él se acercó allá a ver qué era lo que pasaba. Y ahí Dios le habló. Formas como Dios ha hablado. Pero Dios a Moisés también le habló cara a cara. Fue el único que habló con Dios cara a cara. Y vamos a mirar algún pasaje de las Escrituras que me llama la atención, libro de Deuteronomio capítulo 13. Cómo Dios tuvo algunas exclusividades. Deuteronomio capítulo 13. Si es aquí. Dice allí la Escritura de esta manera. Deuteronomio 13, verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio de que te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Bueno, vamos a tener presente este pasaje de las Escrituras, ya que este no era exactamente el pasaje que yo quería leer. Quería mostrar aquí un versículo donde dice que Dios hablaría al pueblo de Israel a través de los profetas, pero vamos a ver, el Números capítulo 12, leamos Números, libro de Números capítulo 12. Cómo Dios tuvo una preferencia. Números capítulo 12, versículos 6 y 7.
Ahí es. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dijo estas palabras. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. ¿Versículo qué? Números capítulo 12, versículo 6. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Versículo siguiente. 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. ¿Sí notan ustedes una diferencia? ¿Con quiénes hablaría Dios a través de sueños y visiones? Con los profetas. Pero con Moisés dijo Dios, con él no voy a hacer así, porque él es otra persona, fiel en toda mi casa. Y por eso es que encontramos en la Escritura que Dios habló cara a cara ¿con quién? Con Moisés. Fue el único con quien Dios habló cara a cara. Está en el libro de Éxodo 33:11. Muy bien. Por eso es bueno tener buenos ayudantes, vean. Aquí lo tenemos. Están en la jugada. Gracias, hermano Leison. Yo quiero que ustedes observen la manera como Dios habló. Eso es lo que estamos mirando. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Primero, tenemos que saber cómo habló Dios en el pasado, en la antigüedad. Ya vemos entonces que Dios con Moisés tuvo una preferencia. Entonces Dios habló a través de los sueños. O sea, en un sueño Dios mostró. En un sueño Dios reveló. Amén. ¿Cuándo lo hizo Dios? Antiguamente. Con muchas personas lo hizo así. Con muchos. Desde Génesis y a través de toda la Escritura encontramos que los sueños jugaron un papel importante en la revelación de Dios. Ya de pronto alguno estará pensando en este momento, con razón yo he tenido sueños. Cuidado con eso. No es que usted sea prohibido tener sueños, todos tenemos sueños. Y uno tiene sueños inclusive relacionados con la fe que uno profesa. Y con otras cosas más, con muchas cosas que hasta uno luego dice, ¿y por qué me soñé? Tan raro. Sueños no buenos, que lo dejan a uno pensativo y uno puede ponerse a jugar con ellos en la mente, hay que olvidarlos. Pero uno sí se queda admirado, ¿por qué yo sueño esto tan raro? Pero tenemos sueños también relacionados con nuestra fe, con nuestras creencias. Amén. Bueno, no vayan pensando en esto porque la idea es precisamente que nosotros aprendamos el cómo es que Dios nos habla hoy. Gloria a Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con Israel, con los profetas, Dios les habló a través de ¿qué? De sueños. Si uno lee el libro de los profetas, usted encuentra, por ejemplo, visión de Isaías, hijo de Amós, y empieza a hablar de lo que él vio. ¿En qué estado estaba él? Lo mismo pasó con Jeremías. Lo mismo sucedió con Daniel y todos los demás profetas. Tuvieron visiones, tuvieron sueños. En los sueños Dios reveló cosas supremamente importantes relacionadas con una persona, relacionadas con un pueblo, relacionadas con determinado rey en algún momento, en fin. Dios lo hizo muchas veces y de muchas maneras. Dios habló a través de sueños. En los sueños Dios mostró visiones.
Si vemos en el Nuevo Testamento, encontramos que Dios le habló a José en sueños, y en el sueño él ve una visión, por ejemplo, con relación al nacimiento del Señor Jesús, de su manifestación al mundo. Evangelio de Mateo. Vamos a mirar allí en el Evangelio de Mateo lo que nos dice la Escritura sobre lo que sucedió, capítulo 1, versículo 20. Evangelio según Mateo, capítulo 1, verso 20. Pensando él en esto, ¿quién estaba pensando? Si uno lee el verso anterior, entonces uno da cuenta que se trata de José. Le apareció en sueños, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. O sea, en el sueño, ¿qué es lo que él ve? A un ángel que habla con José y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién le habló a José en el sueño? Un ángel. Amén. Noten ustedes que aquí vemos un ángel que habla en medio de un sueño. Pero hay otros casos donde el ángel no habló en medio de sueños. ¿Habló en medio de qué? ¿En una qué? ¿Manifestación? En una visión, donde la persona ve al ángel en un hombre. Por el caso, por ejemplo, de Jacob. Jacob no es que tiene una lucha en un sueño, no, él tuvo una lucha cuerpo a cuerpo, ¿con quién? Con un ángel, presencial. Pero aquí el ángel que aparece en el Evangelio de Mateo, aparece es en el sueño. Amén. Cuando nació el Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ¿qué nos enseña en el Evangelio de Lucas? Habían unos pastores cuidando unos rebaños. Vamos a leerlo. Verso 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí, ¿cómo se aparece la presencia del Señor? Presencial. No es un sueño. Los pastores están cuidando sus rebaños, es de noche, ellos están vigilantes de su ganado, y en medio de la noche, en la noche, aparece entonces la presencia de un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso siguiente. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. La manifestación aquí del ángel fue ¿cómo? Presencial. Amén. Presencial. En el caso de José, ¿cómo vio al ángel? En un sueño. O sea, estaba profundamente dormido y ahí tuvo la visión. Un ángel habló con él. Pero aquí no es un sueño. Aquí la manifestación del ángel es como presencial. Es para que nosotros veamos, hermanos, cómo las Escrituras nos enseñan de las manifestaciones de Dios. Si uno lee el libro de Daniel bien cuidadosamente, usted va a encontrar una cantidad de detalles importantes, las visiones que tuvo Daniel. A Daniel también se le apareció un ángel para fortalecerlo. Daniel tuvo sueños.
Daniel tuvo visiones, pero él también vio o tuvo, hubo manifestaciones presenciales. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Y en algunos casos, bueno, no sé si ellos se enteraron mientras estaban en el foso de los leones. ¿Ustedes recuerdan que a Daniel fue llevado al foso de los leones? ¿Y qué fue lo que Daniel dijo cuando apareció allá, que lo había metido allá para que lo devoraran? ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Un ángel del Señor vino, fue, y le cerró la boca a los leones. Amén. Gloria a Dios. Son formas de Dios manifestarse, Dios guardar a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Con respecto a Daniel, Daniel tuvo muchas experiencias bien importantes. Leamos Daniel capítulo 1, versículo 17. Ya leímos el de Hebreos, estamos leyendo Hebreos, donde dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Las muchas formas como habló Dios ya estamos viendo. Sueños, visiones, apariciones, amén, profecías, formas como Dios habló. En una profecía no es que Dios muestre algo visiblemente, sino que Dios inspira al profeta y él dice qué va a pasar, qué va a suceder. Formas como Dios habla. Y especialmente fue la manera como Dios habló con el pueblo de Israel. Démosle alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Les dije que leyéramos en el libro de ¿qué? De Daniel. Capítulo 1, leamos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17 y capítulo 2, verso 19. Capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y ¿qué? Sueños. Fue un hombre a quien Dios usó poderosamente el Señor a través de ¿qué? De las visiones y los sueños. Yo muestro esto para que nosotros tratemos de ubicarnos bien de cómo Dios habló hace muchos siglos y cómo es que Dios nos habla hoy. Amén. Para que nosotros sepamos cómo es que Dios nos está hablando hoy, qué medios está utilizando Dios para hablar a la iglesia y para hacer a la iglesia. Amén. ¿Cuál es el medio? Entonces estamos mirando primero el Antiguo Testamento. Capítulo 2 del mismo libro de Daniel, versículo 19. 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Libro de Daniel está hablando de la revelación que él tuvo acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño. Ahora Dios le revela lo que significa el sueño de Nabucodonosor a través de ¿qué? De otro sueño. ¿Que lo tiene quién? El profeta de Dios llamado Daniel. Amén. Es la forma como Dios reveló acontecimientos, como Dios habló al pueblo, como Dios habló inclusive a otras naciones. Ya leímos en Mateo capítulo 1, versículo 20, creo que lo leímos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué fue lo que leímos allí? El ángel, sí, pensando José en esto, dice que he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José había pensado abandonar a su esposa porque ella ha resultado encinta, está embarazada, y él dice:
voy a dejarlo todo silencioso, calladito, para que no vayan a matar a esta mujer. Era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, y quiso dejar todo en secreto para librarle la vida a esta mujer. Por eso dice que él guardó silencio. Era un hombre temeroso, justo, y le quiso librar la vida a su esposa. Ya se había casado, pero la mujer se casó y ya estaba encinta. Entonces, cuando José se da cuenta del asunto, él piensa en dejarla, pero él tiene un sueño, y en el sueño un ángel le dice a José: José, no temas recibir a tu mujer, y le dice qué es lo que está pasando. Amén. Son formas como Dios ha hablado. Démosle alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces aquí encontramos en el libro de Hebreos cómo Dios declara la forma inicial, como Dios se manifestó, como Dios habló antiguamente. Esa es la primera revelación de Dios. Ahora viene la segunda. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el texto griego, en los textos originales, dice: Dios nos ha hablado como hijo, o nos ha hablado en hijo. Es mejor todavía esa traducción, es mejor esa forma, porque aquí por parece que hubiera otra persona, pero cuando dice como ya es diferente. Dios nos ha hablado como hijo o en hijo, o sea, está hablando ya de su manifestación al mundo. Amén. Dos maneras como Dios ha hablado. Muchas veces habló Dios en otro tiempo a los padres por medio de ¿quiénes? De los profetas. Las maneras como Dios habló a los padres y a los profetas fue a través de ¿qué? Sueños, visiones, revelaciones, manifestaciones, profecías, etcétera. Fueron las formas como Dios habló. En este tiempo presente, ¿cómo habla Dios al hombre? Dios habla a través de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Amén. ¿Quién es el creador? Como dicen los versículos siguientes, hasta el versículo 5. Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas y a quien los ángeles le rinden culto. Amén. El Hijo, que es Dios mismo, que es Dios manifestado en carne. A su nombre sea la gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Ya, cuando usted hable, lean la Biblia, el Hijo de Dios, no tenga ningún temor. ¿Será que hay otro? ¿Será que es diferente al Padre? No, es el mismo. Es el mismo Dios, quien planeó así en la eternidad ser Hijo. Este es un plan de Dios que lo hizo en la eternidad para salvar a la humanidad. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. En la eternidad, allá en el cielo, no hay dos divinidades. Es solo uno. Pero cuando Dios hizo el plan para salvar a la humanidad, entonces Él pensó en alguien que tenía que salir de Él mismo. Él mismo tenía que manifestarse. Por eso les decía, la versión hebrea, escuchaba a un teólogo, me llamó la atención, porque él decía, lástima que la versión como la tenemos nosotros, diga que Dios ha hablado por el Hijo. No, la versión antigua en hebreo está, Dios ha hablado en Hijo o como Hijo. Amén. Entonces ya habla de una manifestación. Dios mismo manifestándose aquí a la humanidad en forma humana. En forma humana. Gloria a Dios. Eso fue lo que los judíos no pudieron entender. ¿Cómo tú siendo hombre te haces Dios? Jesús no estaba exagerando, ni estaba usurpando. No, Señor, Él estaba diciendo lo que Él es en su naturaleza. Él es Dios. Gloria a Dios. La manifestación de Él
la parte humana, fue temporal, fue momentánea, fue por un momento para Él efectuar la redención en favor de toda la humanidad. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces aquí vemos en las Escrituras las dos maneras como Dios ha hablado. En Jesús está la manifestación, la revelación completa de Dios. Vamos a leer la Escritura. ¿Dónde vamos a leer? Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 13. Evangelio de Mateo capítulo 11 y versículo 13. Dice así: porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Jesús presenta a Juan y las profecías bíblicas, todas las profecías del Antiguo Testamento, señalaron al último que había de venir, el último profeta, que fue Juan el Bautista. Amén. Antes de que el Señor se manifestara al mundo, vino un profeta preparando el camino. A Juan le decían: ¿usted quién es? Usted es el Cristo. San Juan capítulo 1. Juan dijo: no, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿usted quién es? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Juan vino preparando, Juan el Bautista vino preparando el camino, abriendo la brecha. Y él le decía a la gente: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno, el cual los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Él es antes que yo. Gloria a Dios. Él es antes que yo. A su nombre sea la gloria. Y Juan vino preparando el camino. Y Juan hubo un momento en que dijo: yo no le conocía. Él vino predicando, diciendo: ya viene el Señor, viene. Juan no sabía todavía quién era, hasta que un día llegó la revelación a Juan. Y se le reveló a Juan: sobre quien veas descender del cielo el Espíritu Santo como una paloma, ese es. Y la paloma descansó ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesús. Ahí fue donde Juan se dio cuenta quién era el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido. Y ahí es donde Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan oyó: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Jesús enseñó que Juan, de los nacidos de mujer, no había ninguno más grande que Juan. Fue un profeta que apenas vivió unos poquitos días después de que empieza su ministerio, pero fue el más grande de los profetas. El que pudo prepararle el camino al Señor y presentarlo y decir: miren, este es el Salvador del mundo, este es el Cristo, a Él escuchen. Amén. Démosle alabanzas a Jesús, aleluya, a su nombre sea la gloria. Y es ahí donde empieza entonces la predicación del Evangelio, con Cristo. Y donde el Señor empieza a revelar sus planes, una parte, porque la otra parte el Señor lo hace a través de sus apóstoles. Gloria a Dios, que con ellos quedó culminada toda la revelación de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que es la profecía de las 70 semanas. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y, ¿qué más? Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo y en quién se cumplió esta profecía? En el Señor Jesucristo. Esta es una de las profecías más precisas que encuentra uno en las Escrituras, porque habla de fecha, habla de años, de cuándo empieza y cuándo termina. La profecía de las 70 semanas de años, o sea, 490 años, 7 por 7, 49. Desde que se dio la profecía en el libro de Daniel, ustedes leen ahí, dice cuándo se dio inicio a la profecía. Y se extendió desde Daniel 490 años, hasta que se cumplió la profecía que fue la venida del Señor. Y noten lo que dice el texto: sellar la profecía y, ¿qué más? La visión. Bueno, yo entiendo que lo que no solamente dice que viene el Salvador, que viene el Mesías, sino que hasta ahí queda ya determinado todo el plan que Dios tenía proyectado para la humanidad, con Israel y con la humanidad. En Cristo Jesús queda sellada la visión y queda sellada, ¿qué? La profecía. O sea, hasta ahí termina todo. ¿Qué esperamos nosotros después de Cristo? ¿De qué otra manera habla Dios a los hombres? ¿Cuál es la otra forma como Dios está hablando hoy? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Me entendí bien? El Evangelio. La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es la manera que Dios tiene para hablarnos hoy. No existe otra forma. El Evangelio es la máxima revelación de Dios para la humanidad. ¿Quién trajo este glorioso Evangelio? Jesucristo. Con él quedó sellada la visión y quedó sellada ¿qué? La profecía. Pero nosotros estamos viviendo en estos últimos siglos un fenómeno. El fenómeno de las supuestas apariciones. Desde 1820, en Estados Unidos hubo un hombre que dice que tuvo una revelación, que se le apareció un ángel, que se apareció Juan el Bautista y se apareció otro apóstol más, no recuerdo si fue Santiago, a este señor llamado José Smith, del cual la historia de este caballero se dicen muchísimas cosas y muy desagradables. Fue pacificador, polígamo, tenía muchas mujeres, y ahí en 1820 nació la doctrina que se conoce en nuestro tiempo como los mormones. Supuestamente se le apareció un ángel. Ahora, ¿es posible que en este tiempo a alguien se le aparezca un ángel? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se puede aparecer un ángel, pero pongan cuidado. El problema no es que se aparezca el ángel. El problema es que usted le cree al ángel. Porque el ángel se viste como ¿qué? Hay ángeles que se visten como ángeles ¿qué? Perdón, el diablo. El diablo se viste como ángel de luz. ¿Y qué nos dice la Escritura? En el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor.
Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dijo Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso no se ha acabado todavía. Mas si aún nosotros, Pablo dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema o sea maldito. Nadie, absolutamente nadie, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Asia, tiene el permiso de Dios para salir con cuentos de que tuvo una aparición, que Dios se le manifestó y que Dios le ha revelado algo que faltaba del Evangelio, como supuestamente enseñan los mormones. Ellos hablan de el otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese otro evangelio es el que Pablo dice, si alguno os predicare otro evangelio, ese sea anatema. Amén. Nadie tiene, ninguno, en ningún lugar del mundo, el permiso, ni bíblicamente ni proféticamente está anunciado de que en los postreros días habría de venir alguien más con otra revelación. No, Señor. Con la venida de Cristo, con la obra redentora que Él hizo, y con este mensaje glorioso que nos trajo, el Evangelio, que es la buena noticia de Dios. Eso significa Evangelio, buenas nuevas. Quedó sellada la profecía y quedaron selladas las visiones. Ya Dios, para hablarnos en este tiempo, Dios nos hablará por lo que Él ya dejó, por lo que se escribió. Los apóstoles que el Señor eligió, los eligió con una finalidad. Fueron los testigos presenciales. Fueron los que escucharon las enseñanzas del Señor, los que vieron a Cristo haciendo sus milagros, que lo vieron resucitado, que se les apareció a ellos muchas veces. Ellos fueron los que es testigos presenciales de Cristo y a quienes el Señor de una manera especial ungió para que ellos escribieran lo que hoy nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. Y ahí termina todo. De ahí en adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los que escuchamos este Evangelio? Ceñirnos a lo que Dios dice. Amén. Gloria a Dios. O sea, que Dios no le va a decir a usted una cosa que sea diferente al Evangelio. Amén. Así usted tenga un sueño. Ay, pero hermano, es que yo me soñé. Pero es que yo vi a la Virgen en el sueño. No. La Virgen ni siquiera se puede aparecer, ni en sueño, ni presencial. Pero el catolicismo ha enseñado eso. Y por eso es que hay tantas vírgenes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de no sé qué, que la Virgen de Guadalajara, que la Virgen en México tienen muchas también, como en Colombia, que porque supuestamente tuvo apariciones. Eso es falso. Y si alguien vio una mujer y creyó que era la Virgen y está convencido, lo que pasó con esa persona fue que la engañaron. Y si alguien vio un ángel y vino con algún mensaje diferente como el señor José Smith, lo engañaron, se comió el cuento. Y de ahí resultó una nueva religión, completamente diferente a la que encontramos en el mensaje del Evangelio de Cristo.
Si alguno, como dice allá en el libro que leímos de Deuteronomio, alguien tuviera visiones y dijo que se le apareció algo y le dice al pueblo, vengan y adoremos a otros dioses, eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso han salido muchas organizaciones religiosas muy raras. En 1920 en México apareció un hombre y bautizan en el nombre de Jesús y dijo que Dios se le había aparecido, que se le había revelado porque él sería el que restauraría a la iglesia, porque supuestamente la iglesia desapareció en el siglo I y volvió de nuevo a aparecer en 1920 y eso sucede en México con un señor llamado Samuel Joaquín o Aarón. El nombre realmente, Samuel fue el hijo, el con quien apareció la revelación supuestamente, es otro señor que, bueno, se me olvidó el nombre en este momento, Eusebio, un señor llamado Eusebio. Supuestamente con este señor llamado Eusebio, Dios estaba restaurando la iglesia que había desaparecido desde el primer siglo. Mentira. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia se ha enfrentado a través de todos estos casi 20 siglos, con miles de obstáculos, de dificultades, de persecución, de todo lo habido y por haber. El enemigo se ha levantado con toda su fuerza para tratar de frenar la iglesia y nunca lo ha podido lograr, ni lo logrará. Antes, al contrario, la iglesia ha crecido, se ha fortalecido y la iglesia ha llegado a todos los rincones del mundo, porque eso fue lo que dijo el Señor. Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las gentes y entonces vendrá el fin. Al nombre de Jesús sea la gloria. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Nos habla por la predicación del evangelio. Amén, hermanos. O sea que si a alguien algún día se le ocurre venir a decir, hermanos, hoy voy a predicar en base a un sueño que tuve. Puede ser el sueño bonito, pero yo no me atrevería a decir, voy a predicar en base a un sueño. Al si el sueño sea muy bíblico, no, yo digo más bien, voy a predicar lo que dice la palabra del Señor. El sueño lo dejo conmigo, lo dejo allá, me lo reservo, pero yo no voy a predicar en base a un sueño. La predicación del evangelio es el mensaje completo, claro. El apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Tenemos qué, hermanos? ¿La palabra qué? Profética. Aquí no tenemos que venir con profecías. Ningún pastor puede decir, hermanos, traigo una profecía. Porque realmente no debería una persona hablar en base a eso. Predique la palabra. Dios puede usarlo, sí, para decir una profecía. Puede usarlo. Dios ha usado a los predicadores. Dios es cierto que Dios ha usado a los predicadores. Y la profecía puede suceder en un momento. Dios puede mostrar algo en un momento. Pero esa no será el método que Dios haya utilizado en este tiempo para que prediquemos. Que hoy, hermanos, hoy vengo a hablarles de una profecía, Dios me mostró y comience a hablar. No. Prediquemos la palabra. Si Dios en algún momento revela algo, porque ha pasado, puede suceder. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Dios puede hablarnos a través de algo. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos los ministros, pero esto hay que saberlo manejar con mucho cuidado. Amén. Yo he tenido sueños, pero yo nunca he predicado sobre un sueño que he tenido. Así me parezca que sirve para un mensaje. Lo reservo para mí, me lo guardo. Si creo que Dios está mostrándome algo, estudiaré la palabra del Señor y predicaré la palabra de Dios. Pero hay que ser muy prudentes con relación a esto.
Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo nos está hablando Dios? A través de la predicación. Si alguien aparece por ahí diciendo, es que Dios me mostró y es que Dios me dijo. Porque a veces hay unos que se dan a ese tipo de cosas. Impresionan a los demás. Ahora porque hacen un milagro. Dios ha hecho milagros con su iglesia a través de todos los siglos. Miles y miles de milagros. Por ahí hay una doctrina que llama la doctrina de William Branham, un americano. Predicaba el nombre de Jesús, pero porque Dios lo usó para hacer unos milagros, después se convirtió en un ídolo, en el profeta de esa organización. Hermanos, si yo les cuento a ustedes los milagros que Dios ha hecho y que yo he visto con mis ojos en mi vida ministerial, son muchos. Y ustedes lo han hecho y Dios los ha usado a ustedes también. ¿Cuántos de ustedes han ido a orar por un enfermo y se ha sanado? Pero ¿quién es usted? Un hijo de Dios, un miembro del cuerpo de Cristo, a quien el Señor le ha dado dones espirituales para que le sirva al Señor. Amén. Pero por eso no es que vamos a decir, ay, aquí hubo fulano de tal, que es un profeta de Dios porque Dios lo usó para hacer milagros. No, pues hermanos, Dios nos ha usado a todos. Y si Dios no nos hubiera usado, Dios no nos había llamado a este ministerio. Si Dios no nos hubiera llamado a este ministerio, no habían sucedido milagros, ni expulsión de demonios. Porque eso querría decir que no tendríamos ninguna autoridad. No serviríamos para nada. Seríamos unos intrusos aquí en el cuerpo de Cristo. Pero Dios nos ha usado porque eso es lo que Dios hace con nosotros, usarnos en su reino. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Amén. Pero por el hecho de que Dios use a una persona, sea un ministro, sea un hermano en la iglesia, no quiere decir de que esa persona ya va a ser no sé qué en la iglesia. No, usted es un hijo de Dios, un instrumento en la mano del Señor, que inclusive usted debe de pedirle a Dios que lo use en su reino. Debe pedirle a Dios. Usted en sus oraciones debe decirle, Señor, úsame en tu reino. Señor, que cuando yo ore por un enfermo se sane. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos use. Que cuando predique la palabra lo haga con unción, con autoridad. Amén. Que cuando predique esta palabra tenga palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra que llegue al corazón, que edifique a la iglesia. Hay que pedirle eso al Señor. Gloria a Dios. Ojalá si alguien está hablando en lengua, Señor, ilumíname. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Amén. Porque deberíamos de pedirle al Señor. ¿No dice la Escritura que Dios también da dones para interpretar lenguas? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé también para interpretar? A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Si es que está dando un mensaje, qué bueno sería. ¿Alguna vez le ha pedido usted al Señor que le dé para interpretar? Hay que pedirle a Dios. No solamente que hablemos, sino que también interpretemos. Porque eso nos edifica. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Son los dones. ¿Cómo nos habla Dios hoy? A través de la predicación del Evangelio. Hermanos, estemos atentos a esta predicación. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor, que es la forma única como Dios estableció para hablar en este tiempo a la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo vino. Cuando vino el Señor Jesús, con Él se quedó sellada la profecía. La ley, todos los profetas del Antiguo Testamento y la ley, todo lo que profetizaron lo hicieron ¿hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino. ¿Para qué? Para que se manifestara el Salvador del mundo. Dios mismo que se manifiesta a este mundo en forma humana, en carne. ¿Para qué? Para salvarnos y traernos esta revelación completa en la que ahora nos gozamos, nos alegramos. A su nombre sea la gloria. Hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor los ayude, nos guíe con su santa y gloriosa presencia. Vamos a invocar el nombre del Señor en esta hora y a darle las gracias al Señor. Gloria a Dios.
Si en algún momento alguno de ustedes se sintió impresionado por algún predicador, mire, esto es muy importante que lo sepamos, porque en medio de toda esta pandemia, los hermanos con las ganas de oír el Evangelio, nos hemos metido a través de YouTube, a través de todas estas plataformas, y uno encuentra predicadores de todas partes, de todo el mundo. Y hay mensajes muy buenos, muy claros, muy edificantes, que es la palabra del Señor. Pero hay unos mensajes, hay unas doctrinas muy raras, muy extrañas. Ahí sí, hermano, que el Señor lo ayude para que usted tenga un oído bien dócil, porque estamos en un tiempo, en el tiempo de la información, donde uno no sabe, usted puede escuchar todo lo que quiera, pero ahí es donde se pone en evidencia cómo ha creído, a quién ha creído. Y les digo en esta mañana, creámosle a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Él es el único que pudo decir, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. En Cristo tenemos luz, tenemos vida y tenemos el camino. No busque ni crea en otras cosas. Siga y ame al Señor Jesucristo. Escuche su palabra. Él nos ha salvado y nos ha llamado para formar parte de esta iglesia santa, un pueblo santo, redimido. Hombres y mujeres que hemos aprendido a vivir la vida cristiana, que sabemos cómo hay que vivir aquí santamente. Que Dios nos ayude a todos. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por este pueblo, Señor, que tú has redimido. Dios de toda bondad y gracia, ayúdanos, Señor, a ser bien entendidos en tu palabra, en tu doctrina. Tú eres el único Dios a quien todos nosotros debemos servir y seguir. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra que tú nos has revelado se mantenga en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a vivir santamente, Señor, en medio de un mundo donde hay tantos mensajes extraños, raros, que podamos, Señor, entender tu santa y eterna palabra. Es mi ruego y oración en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, estamos trabajando para nuestra emisora aquí de barrio que tenemos. Ustedes saben la situación que estamos viviendo. Le pedimos una colaboración. Lo que usted nos pueda dar, necesitamos comprar algunos implementos para poder organizar. Estamos ya en planes de desarrollar un proyecto evangelístico y esperamos con la ayuda del Señor hacerlo. La paz de Cristo. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Que tengan un buen día. El Señor los guarde, a todos los ayude. Ya algunos hermanos están esperando afuera para entrar a la segunda dominical. Pastores que se hizo antes de la pandemia de manera presencial y en la virtualidad con los cultos habituales y cultos evangelísticos. La 11ª Convención Nacional e Internacional, logrando de esta manera sumar 2 lugares más para la gloria de Dios en las ciudades de Curicó y Chillán. En todo el país ya se preparan más de 120 personas para ser bautizados en el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios porque su obra continúa expandiéndose. España. Misionero Marcos Pavón.
Durante todo el tiempo de cuarentena, donde las congregaciones estuvieron cerradas, la iglesia no dejó de predicar el Evangelio. Muchas personas tuvieron la oportunidad de conocer su palabra a través de los programas Mujeres del Bien, Encuentros para Caballeros, Congreso de Evangelismo, Evento para Parejas, Ayunos Virtuales y el Megacampamento Nacional Pasadlo Bien. Y todo esto permitió que 308 personas estuvieran preparadas para bautizarse en el nombre de Jesús al terminar las restricciones del aislamiento. Ya una gran parte de estas personas han sido bautizadas en este glorioso nombre. Sigamos orando por esta maravillosa misión. Panamá. Misionero José Antonio Martínez. En este año de pandemia se ha redireccionado el trabajo a través de las redes sociales con cultos virtuales en donde las familias de la iglesia han participado usando diferentes métodos de evangelismo en los hogares, estudios doctrinales con los pastores y esposas, encuentros de hijos de pastores, trabajos con la niñez y la juventud con serenatas virtuales como los ayunos y vigilias. Esperando a la reapertura, hay un grupo numeroso de personas deseosas por todo el país de bautizarse en el nombre de Jesús. Trinidad y Tobago. Dadas las circunstancias de que este país no tiene a un misionero, el Comité Nacional de Misiones Extranjeras encargó al pastor Edwin Ocampo, coordinador de misiones extranjeras en el Distrito 31, para hacer un acompañamiento a los hermanos en este país con cultos por la plataforma Zoom, programas juveniles, escuelas dominicales, reuniones para damas y con los líderes de la iglesia, capacitándolos para que acompañen este trabajo. Por la gracia de Dios, en estos últimos meses se llevó